Santiago Leaudat, vamos a hacer la presentación de nuevo para la gente que se sume ahora. Es titular de la Universidad de La Plata, filósofo, especialista en temas de ciencia y tecnología, militante popular de la red Platz, autor del podcast Ideas en Jaque, que está en Spotify. Santiago, te quería molestar, hoy escribiste un artículo que era algo así como un qué hacer, ¿no? Digamos, del día después de lo de Cristina, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo el campo popular se debe parar ante esa situación? A ver, tiranos algunos disparadores y seguimos. ¿Qué pensás? Mira, hace tiempo vengo preocupado por el qué hacer, no es de ahora. Lo que me preocupa es que el avasallamiento de nuestros derechos, en este caso de las garantías constitucionales, ni más ni menos que de la presidenta del principal partido de la oposición, una de las figuras más relevantes sin duda de la política argentina, en la historia diría, no solo en las últimas décadas, bueno, sus garantías se han visto violentadas en este contexto, y veo que aún frente a la gravedad de este acontecimiento, seguimos siempre por detrás de los hechos. Fíjense, estamos movilizando hoy, una vez que ya está la condena avalada por la Corte Suprema. Lo que es desesperante, que creo que expresa la debilidad estratégica que tenemos como movimiento, y esto lo vengo señalando hace años, vos lo sabés muy bien, Quique, la falta de planificación, la falta de conducción, la falta de comprensión de la integralidad de la construcción de poder que se necesita. Me da la sensación, y creo que es parte de la debilidad que tenemos, y que se expresa en un hecho como el de ayer, me da la sensación que estamos todavía muy inmersos en una dinámica netamente coyunturalista, determinada por las agendas electorales, con una comprensión del poder fuertemente vinculada a su dimensión institucional. Y bueno, lo que planteo en este quehacer, que es una continuidad de escritos anteriores, no hay nada nuevo en cuanto a esa reflexión que vengo trayendo hace años, tiene que ver con, por un lado, la necesidad de fortalecer la dimensión de la estrategia. Es decir, definir metas, definir pasos para alcanzar esas metas, planificar los ámbitos de construcción de poder, porque nos estamos enfrentando, y esto hay que ser bien claro, y creo que quedó en evidencia con el affair Cristina, digámoslo así, o este lawfare que estamos viviendo, nos estamos enfrentando a un poder fáctico, es decir, un poder que no se atiene a las reglas institucionales, sino que las adecúa de acuerdo a sus intereses. Entonces, frente a un poder de estas características, pretender responder encorsetados en el lenguaje institucional, en el lenguaje de las normas, que son las mismas normas que ellos están pasando por encima y violentando, nos deja una fragilidad enorme, que es ni más ni menos que lo que acabamos de ver. Es esa fragilidad. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Con una construcción integral de poder. Poder territorial, poder sindical, poder en la batalla de ideas, poder electoral, por supuesto, pero es una dimensión de una construcción mucho más amplia. Creo que la propia Cristina lo viene planteando de ese modo, ¿no? Cuando ella dice, y lo ha dicho en los últimos discursos, volvamos a ser militantes políticos, creo que está apuntando a eso. No soy quien para andar decodificando sus palabras, ni me interesa, pero creo que va en esa tónica, ¿no? Dejemos un poco de estar siempre pensando en la dimensión netamente electoral y volvamos a pensar en la militancia, ¿no? Como proyecto integral. Así que bueno, va en esa tónica la reflexión, ahí hablo un poco de conducción, hablo de estrategia, hablo de planificación, hablo de los factores de poder, que creo que son precisos a articular en una estrategia de poder, y que creo que son discusiones que lamentablemente se han ido perdiendo dentro del movimiento nacional. Si en otra época era más o menos normal hablar en estos términos, hoy parece y suena casi anacrónico, en la era en que la política parece que se redujo solamente a gestión, o muchas veces a estrategias de marketing electoral, o a ver cómo respondes a un tuit. Es decir, nos han reducido a eso. Y creo que eso es un error. Creo que es un lujo que pueden darse los sectores de poder, porque ellos sí tienen estrategia, sí tienen planificación, tienen tanques de pensamiento de nivel internacional que operan permanentemente sobre nosotros. Entonces pueden darse el lujo de estar detrás del último tuit y parece que todo fuera espontáneo y parece que nada estuviera organizado y dan esa sensación, ¿no? Pero no se trata en absoluto de eso. Como se evidenció, por ejemplo, en la ley bases y en el programa de gobierno que está llevando adelante esta gente. Está absolutamente premeditado, organizado, paso a paso, y bueno, hoy estamos siendo presos de nuestra imprevisión. Por supuesto, no quiero
depositar todas las culpas en las propias limitaciones, ¿no? Por supuesto, hay que considerar también la acción de nuestro adversario político en este caso, ¿no? Por supuesto que ellos actúan, pero esa es la variable que nosotros no podemos manejar. O sea, sobre esa variable no podemos manejar. Podemos tratar de condicionarla, de restringirla, de enfrentarla. Ahora, sobre lo que sí podemos trabajar es sobre nuestras propias debilidades para transformarlas en fortalezas. Charlábamos recién con Pablo Rodríguez Macena y con esta idea de esto vos decías, bueno, los sectores de poder o las clases dominantes, las élites, como le querramos llamar, tienen una estrategia y nosotros teorizamos, especulamos sobre una estrategia de tratar de construir una Argentina a lo Perú, digamos. ¿Ves que va por ahí? Digamos que esa es la estrategia. En un momento, las élites argentinas apostaron a Cambiemos, ¿no? Como una salida política y económica. Y Cambiemos tenía muchas particularidades, pero que no parece ser la misma característica que la construcción actual con Milei, que tiene, pareciera, otra dimensión y de avanzar en una línea con otra velocidad. ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que esta gente constituye realmente el antiproyecto de nación, porque es una sumisión absolutamente incondicionada. Esto está claro, lo expresa el presidente. Lo que tiene la ventaja de este momento para los diagnosticadores, para el gremio de diagnosticadores, es que el presidente nos dice permanentemente lo que piensa, lo que va a hacer. O sea, realmente no hay que ser un genio para deducir lo que Milei quiere, porque lo va expresando permanentemente, ¿no? Destruir el Estado desde adentro, no le interesa un concepto de soberanía, nos somete plenamente a la geopolítica con eje no solo en Washington, sino en Tel Aviv, ¿no? Hay una triangulación ahí permanente, de hecho estaba ahí el presidente hasta ayer. Entonces, creo que nuestro problema no es de diagnóstico. O sea, tenemos buenos diagnósticos. Por supuesto habrá algún matiz, alguna reflexión más que agregar, pero ya a esta altura más o menos sabemos de qué se trata. Efectivamente, Cambiemos fue una versión atemperada de esto, tendrá sus causas, las tuvo. Por supuesto veníamos de un kirchnerismo mucho más fuerte, con mucha más legitimidad, y un gobierno, el de Cambiemos, que quedó todavía encerrado en las viejas recetas neoliberales, ¿no? Las recetas de Chicago, perdón, ¿no? De Milton Friedman y toda esa escuela. Esto que estamos viendo es una vuelta de tuerca, diríamos radicalizada sobre el mismo paradigma, pero un esquema de radicalización apoyado en las élites, ya no nacionales solamente, que hay un sector de las élites que lo apoyan muy fuertemente, como saben, sino también en las élites globales, ¿no? Diríamos del capital digital financiero, ya no es solo financiero, ¿no? Creo que hay que hablar de las dos aristas. Pero bueno, esto, como insisto, esto es lo que más o menos ya tenemos en claro. Lo que me sigue preocupando es la falta de reflexión y sobre todo de reformas prácticas y concretas en relación con nuestros propios límites. Porque también hemos ido avanzando en un diagnóstico, no sé si a nivel de todo el movimiento, pero bueno, hay varias plumas que vienen pensando en esto, ¿no? Ahora, no veo que hayamos logrado modificar, en términos de lógicas políticas, sinceramente, nada muy significativo, ¿no? En los últimos, no sé, en los últimos años. Entonces, eso es realmente lo que me preocupa. Porque cuando uno sigue la evolución del peronismo, digo la evolución en términos, la más mensurable de todas, que es la electoral, que no es la única, uno puede mensurar también, bueno, qué grado de legitimidad tenemos con respecto a la sociedad, más allá de lo electoral, porque por ahí te votan porque no hay otra cosa, ¿no? Pero bueno, tomemos lo electoral, que es la medida cuantitativa más evidente, y lo que está claro es que venimos retrocediendo en todos los escenarios. Entonces, hace falta revisar qué estamos haciendo mal. Y te hago una pregunta, Santiago, en el mismo sentido, dijiste al pasar, el kirchnerismo. De alguna manera, estaba aquella frase histórica supuestamente que se adjudica a Néstor Kirchner, nos llaman kirchneristas para bajarnos el precio, ¿no? ¿No crees que algo de eso pasó? Digamos que de alguna manera se encorsetó al movimiento nacional en el kirchnerismo y eso hoy es un problema, que hay que lograr trascender los límites del kirchnerismo para estos desafíos que vos venías describiendo. Mira, efectivamente creo que eso, hay distintas etapas, ¿no? De la estrategia que se dieron las élites, por llamarla de esta manera, que la llamaste, que me parece que está bien. Hay distintas etapas y efectivamente en un momento se construyó esto de kirchnerismo para separar de un peronismo que no era kirchnerista y que efectivamente algo de eso había también, ¿no? Es decir, hubo una operación
pero también hubo algo de realidad, y hay que hacerse cargo. Y venimos de una lógica de fragmentación entre expresiones, no solo kirchnerismo y peronismo, también los peronismos provinciales, ¿no?, que se han alejado de una matriz incluso de un peronismo nacional. Entonces, la situación es de altísima fragmentación. Y creo que, como decís vos, creo que ese instrumento, digamos, de generar una identidad separada del peronismo pudo haber sido parte de esa debilidad, sin duda. Pero, insisto, creo que hubo lógicas políticas que contribuyeron a esa debilidad, que contribuyeron a esa fragmentación, que todavía las vemos, lamentablemente. Entonces, yo te diría más aún. Creo que hay que pensar, ya no solo en ir más allá del kirchnerismo, creo que hay que pensar en ir más allá del peronismo. Y ahí aparece el concepto de nación. Me parece que hay que volver a hablar de un proyecto nacional. Evidentemente, a ver, vos en los años 60 o 70, o ni hablar los 50, ¿no?, vos tirabas una boleta con el logo del peronismo y ganabas en cualquier lado. Cualquier lado. Fíjense todas las elecciones que hubo, incluso con Perón proscripto. Cualquier lado ganabas. Y números apabullantes, o sea, demoledores. Esa realidad ya no es así en Argentina. Tenemos que hacernos cargo. Entonces tenemos que volver a conquistar una mayoría social. Este es el desafío frente al que estamos. No sé si estamos tomando dimensión de esto. Ayer no hubo ningún 17 de octubre, porque Cristina fue condenada por la Corte Suprema de la Nación. No solo no hubo un 17 de octubre, no hubo ni siquiera una movilización significativa, que vos decís, bueno, realmente una reacción popular de algún tipo. Hubo algunos cortes muy puntuales, y yo hablé con compañeros de las provincias, hablé con compañeros que tienen inserción en los barrios, me dicen, mirá, no está pasando nada. Entonces, si no estamos entendiendo de dónde estamos partiendo, y le vamos a agarrar el vizcachazo. Tenemos que volver a pensar en términos de nación, volver a hacer un proyecto que no implique negar el pasado. Como Milei no niega su pasado, eso es lo notable de Milei, ¿no? Milei recoge lo que parecía que estaba demonizado, que era el menemismo, ¿no? Y él recoge toda una historia, pero fue capaz de plantear un proyecto que enamoró a la sociedad, un sector grande de la sociedad, ganó las elecciones y la conduce hoy, ¿no? Hoy el tipo conduce. Entonces, tenemos que nosotros plantearnos esa amplitud, esa capacidad de generar un proyecto de nación. Santiago, te agradecemos mucho la conversación y recomendamos el artículo que publicaste, entiendo, en diferentes medios, pero uno de ellos es Agencia Pacurondo, así que los que quieran... yo publico en la Paco, que soy fiel a ustedes. Muy bien. Bueno, entonces en www.agenciapacurondo.com.ar pueden leer el artículo. Muchas de las líneas que acá fue trabajando están en ese artículo, que me parece que es muy interesante y tiene muchos aportes para el día después. Gracias, Santiago. Muchas gracias, adiós. Santiago